Bienvenidos a este segundo práctico, ¿sí? De la materia Psicología Jurídica, Cátedra 2. Eh, Soy la licenciada Rita Sosa, profesora a cargo de la Comisión 10 y 22. En esta oportunidad vamos a ver los temas que nos competen, vamos a hacer un punteo como hicimos en el práctico anterior. Vamos a tomar primeramente el texto de Levi-Strauss, un texto antropológico, todos lo deben conocer, ¿sí? Y el capítulo del hechicero y su magia, ¿sí? En este caso el autor habla justamente de la magia como un sistema de creencia legítima para un determinado grupo humano o para la comunidad, ¿sí? Eh, la cual la magia presentaría tres aspectos, ¿sí? Que son complementarios: la creencia del hechicero en la eficacia de sus técnicas, la creencia del enfermo y la creencia del grupo o la comunidad, ¿sí? Ustedes van a encontrar ahí varios ejemplos, léanlos todos, pero en este caso vamos a trabajar el ejemplo de la pluma, ¿sí? Em, lo que tenemos acá con el ejemplo de la pluma: un joven, ¿sí? Que se convierte en hechicero para salvarse de la acusación, ¿sí? Y vemos como a través justamente de la magia, ¿sí? De este ejemplo, como la magia pasa a ser un fenómeno de consenso, ¿sí? Y organizador del sistema de creencias. ¿Por qué? Porque el joven acusado, ¿sí? No gana su absolución justamente disculpándose, sino reivindicando su supuesto crimen, ¿sí? Eh, a través de reforzar cada vez más y más, ¿sí? En los detalles para que todo el grupo, ¿sí? Cree en él y se va constituyendo, de alguna manera, se va corroborando ese sistema de creencias, del cual solamente poseen un fragmento, ¿sí? Entonces, Levi-Strauss va a decir ahí que son experiencias que son informes y que se van a ir incorporando a un esquema flotante que tiene que ver justamente con la cultura del grupo, ¿sí? Y que una vez asimilado o internalizado les va a poder permitir objetivar, ¿sí? Estados subjetivos, ¿sí? Tengan en cuenta este concepto. Bien, entonces, la magia se va a organizar en base a dos polos: la creencia en la eficacia de sus técnicas del hechicero y en la creencia del grupo. Los tres aspectos son indisociables, ¿sí? Y van a configurar el sistema de creencias. Pero vayamos al texto de Freud, El malestar en la cultura, texto brillante que Freud escribe, ¿sí? Y en realidad Freud va a sostener en términos universales que nuestra cultura se edifica sobre la sofocación de pulsiones, ¿sí? Y este es un punto muy importante para poder entender cuál va a ser la articulación. ¿Por qué? Porque Freud va a hablar de la pulsión. No se olviden que ya escribió el dualismo pulsional, más allá del principio del placer, ¿sí? Entonces va a hablar de la pulsión contrariante o la pulsión agresiva. Y que esta va a ser el factor, de alguna manera, que perturba los vínculos, ¿sí? Con el prójimo y compete justamente a la cultura a realizar su gasto de energía. Freud lo va a llamar hostilidad primaria y recíproca de los seres humanos. Entonces, la sociedad se encuentra así bajo una permanente amenaza de disolución, ¿sí? Esto es muy interesante para poder articular, ¿sí? Ante la pregunta: ¿qué es lo que sostiene en cohesión un grupo o una comunidad, ¿sí? Entonces, y poder articularlo con el otro texto, ¿sí? El de Levi-Strauss. Para ello, la cultura, volviendo a Freud, tiene que movilizarlo todo, en realidad, para poner límites, ¿sí? A las pulsiones agresivas, para sofrenar justamente mediante formaciones psíquicas reactivas, ¿sí? Sus exteriorizaciones. De ahí es el recurso a métodos destinados a impulsarlos, este,
hacia identificaciones y vínculos amorosos de meta inhibida, ¿sí? De ahí la limitación de la vida sexual también, ¿sí? Y de ahí también el mandamiento ideal: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero en este afán, ¿sí?, de cultural, ¿sí?, podemos pensar que nada se ha conseguido. ¿Por qué? Fíjense, Freud se pregunta, ¿no? ¿De qué medio se vale la cultura para inhibir o volver inofensiva o erradicar esta pulsión contrariante o eh, pulsión agresiva? Iba a decir esto: la agresión es introyectada, ¿sí?, a su punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Muy bien, el yo. Es vuelta hacia el yo propio. Ahí es recogida por una parte del yo que se contrapone al resto como super yo. Y entonces, como conciencia moral, está pronta a ejercer contra el yo que ya había satisfecho de buenas ganas en otros individuos ajenos a él. Llamamos a esto conciencia de culpa, sentimiento inconsciente de culpabilidad, a la tensión entre el super yo, que se ha vuelto muy severo, y el yo que le está sometido. Se exterioriza de esta manera como necesidad de castigo. Entonces, pensemos un poco. Tenemos aquí tres actores. Por un lado, la cultura, el super yo y la pulsión de muerte. Y Freud lo va a articular de esta manera. La cultura se sirve del super yo para restringir el intento de satisfacción de la pulsión agresiva o pulsión de muerte. Ahora, esta operación no es exitosa. ¿Debido a qué? Y debido a que hay malestar, ¿sí? Por ello es que hay que pensar el título de este texto: el malestar en la cultura. Entonces, el malestar es como resto, podríamos pensar, ¿sí?, testimonio justamente del fracaso de este intento de domeñamiento, ¿sí? Y la pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entonces entre el resto de esta operación para la cultura, ¿sí?, y el resto de esta operación para el sujeto, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos lecturas posibles si lo pensamos en estos términos. Tenemos el malestar en la cultura y por otro lado tenemos el malestar en el sujeto, ¿sí? Bueno, en esto no hay uno, es decir, no hacen uno. Hay entre ellos, de alguna manera, disimetría, porque no hay una relación a escribir, ¿sí?, allí. Solo hay intento, como dije antes, de domeñamiento, que lo dice Freud, no lo digo yo. Y en este texto, en el malestar en la cultura, justamente va a mostrar la imposibilidad, porque justamente solo hay relaciones posibles entre los sujetos y la cultura, ¿sí? Entonces, el malestar en la cultura es un malestar, podríamos decir, con consenso. ¿Por qué? Vayan al texto de Freud, de Totem y Tabú, y van a poder interpretar esto que les estoy diciendo, ¿sí? Esto como lectura optativa. Primero y principal, tenemos que pensar que dicho malestar surge debido a que la ley de los hombres, ¿sí?, pese a formularse, esto quiere decir que hay ley, ¿sí?, para que haya una sociedad, un determinado grupo, siempre hay ley, ¿sí?, se formula como un para todos, ¿sí? A no todo de cada uno alcanza, podríamos pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es una legalidad necesaria. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué es lo que hace? Regula las acciones, ¿sí? Es decir, regula todo
los comportamientos a través de la ley, lo que se puede, lo que no se puede, lo permitido, lo no permitido, ¿sí? A través de la ley, ¿sí? Va a regular las acciones, pero no los propósitos, y esta es la cuestión, ¿sí? Entonces, si tomamos el malestar del sujeto, es un malestar, podríamos decir, así como dijimos, el malestar en la cultura es con consenso porque hay ley, el malestar del sujeto es sin consenso, ¿sí? No solo respecto de otro sujeto, sino también respecto al sujeto como tal, ¿sí? Entonces, volviendo, el malestar implica la insistencia de la pulsión de muerte, ¿sí? Y entonces, ¿a qué responde el malestar del sujeto? Va a responder justamente a la tensión que se produce entre la aspiración a la satisfacción por un lado y el superyo por el otro lado, siendo así su expresión el sentimiento inconsciente de culpa, ¿sí? Que sería uno de los rostros del malestar. Bueno, chicos, a ver, con estos dos textos o con estos textos en sí, traten de ubicar algunos puntos como ser, por ejemplo, aquí llamamos ley objetiva. ¿Qué sería la ley objetiva? ¿Qué sería eh, la ley subjetiva, ¿sí? Como para poder pensar? ¿Qué sería, por otro lado, si la magia, ¿no? En estos campos tribales, ¿sí? En estas tribus, como podemos ver, se va configurando a través de este ejemplo un sistema cuasi jurídico, pero en nuestra actualidad no tenemos un sistema cuasi jurídico, sino que tenemos un sistema jurídico, que es lo que le pone justamente un stop a la satisfacción, ¿sí? Entonces, vayan, y todo lo que dije después, ¿no? Haciendo esta diferenciación, pero vaya pensando, ¿sí? Cómo ese fenómeno de consenso y organizador del sistema de creencias, ¿sí? Va sosteniendo la cohesión del grupo y qué es lo que de alguna manera, ¿sí? Afectaría esa cohesión del grupo. Pues bien, a esto lo llamamos alarma social. ¿Y qué sucede cuando hay alarma social? Bueno, se produce de alguna manera la intensificación del control social. ¿Qué sería el control social? Es la acción que ejerce justamente la sociedad sobre los individuos con el fin de poder delimitar su conducta. Es decir, que el control social es, va a tener que ver con el sistema de creencias, ¿sí? E instancias necesarias para poder mantener un orden dentro de una comunidad o de una sociedad, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta que cuando se intensifica ese control social, tenemos dos términos, o la represión o, si quieren les doy un ejemplo, Segunda Guerra Mundial, Hitler, ¿sí? este, eh, que ahí tenemos dominación, en realidad, ¿sí? Bueno, chicos, estos punteos, ¿sí? Van a servirle de apoyatura y traten de poder localizar estas preguntas que les hice. Nos vemos en el próximo práctico. Muchas gracias.